Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a continuar con el mensaje o con la serie que estamos viendo, que es el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis. Ya hemos visto el mensaje que el Señor entregó a Éfeso. Hemos visto el mensaje que entregó a Esmirna. Hemos visto el mensaje que entregó a Pérgamo. Hemos visto el mensaje que entregó a Tiatira. Y hoy vamos a ver el mensaje que entrega a la iglesia en Sardis. Todas estas iglesias estaban ubicadas en un sector, en un área específica, y es Asia Menor. Hoy en día se conoce como Turquía. Eran iglesias reales, iglesias que estaban viviendo su cristianismo. Muchas de ellas habían pecado contra el Señor, unas de una manera, otras de otra manera. Solamente 2 de ellas no reciben ninguna reprensión. 2 iglesias de las 7 no reciben ninguna reprensión. Y hay otras que no reciben ni siquiera un solo elogio. Es decir, era el estado en que se encontraban las iglesias. Y vemos cómo Dios usa este mensaje que fue específico para una época específica, en un tiempo de la historia específico, para unas iglesias específicas, cómo Dios lo usa para hablar a su iglesia hoy en día. Hoy en día. El título de este sermón es Sardis, la iglesia viva pero muerta. Sardis, la iglesia viva pero muerta. Dice el capítulo 3 de Apocalipsis, escribe al ángel en la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Sardis era una ciudad en Asia Menor. Sardis estaba construida sobre una colina, más o menos unos 450 metros de altura, por lo cual se veía, o los habitantes percibían a Sardis como una ciudad muy segura. Es decir, solamente debían ocuparse de vigilar el camino principal, que era el único camino hacia la ciudad, porque el resto era rocosa alrededor, unos deslizaderos. ¿Quién podría atacar una ciudad tan segura como esa? Eso es lo que ellos creían. Al norte y al este
tenían unas grandes peñas, por lo que sería prácticamente imposible que los enemigos llegaran por atacar esa ciudad, ¿no? Sin embargo, a pesar de la seguridad que ellos tenían de la ciudad, en el año 547 antes de Cristo, Ciro el Grande se tomó o conquistó esa ciudad. ¿Y cómo lo hizo? Ingresó por la parte que ellos menos esperaban. Fue por esas grietas casi que imposibles de subir. Por allí se tomaron y conquistaron la ciudad. Eso fue 547 años antes de Cristo. Luego, en el año 214 antes de Cristo, Antíoco el Grande hizo lo mismo. Se tomó nuevamente esa ciudad y ¿saben por dónde ingresó? Por el mismo, por las mismas grietas, por esas grietas que habían entre las rocas. Por allí mismo ingresaron los ejércitos y sitiaron o se tomaron mejor la ciudad de Sardis. Así que esa historia era muy conocida por los habitantes de Sardis, especialmente por la iglesia. Es por eso que Dios le va a decir a la iglesia que tiene que ser vigilante, no perezosa, que debe tomar las precauciones necesarias y no hacer como lo hizo la ciudad como tal, que no tomaron las precauciones necesarias y cometieron el mismo error de no ser vigilantes. Veamos en primer lugar cómo Cristo es descrito. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Se describe a Jesús como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Quizás esta sea una referencia a Isaías capítulo 11 del 1 al 3, porque allí se describe al espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, poder, conocimiento, espíritu de temor de Jehová, es decir, el Espíritu Santo y sus dones. Y Jesús es el que tiene los espíritus de Jehová, o al Espíritu de Jehová. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Pueden verlo? O sea, Jesús es el que tiene los 7 espíritus, porque sobre él reposa el Espíritu Santo. Pero también los 7 espíritus de Dios representan los 7 candeleros o las 7 lámparas. Es decir, las 7 iglesias. Apocalipsis 4:5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Recordemos que Apocalipsis es simbólico. Lo que está hablando prácticamente aquí es que Jesús, aquel que murió en la cruz y resucitó, es el dueño de la iglesia. Se identifica como el dueño de la iglesia. Pero no solamente como el dueño de la iglesia, también se describe a Jesús como el que tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas. ¿Y qué significan las 7 estrellas? ¿Y por qué se usa el número 7? Si ustedes ven aquí, 7 espíritus de Dios, 7 estrellas, 7 lámparas, ¿cierto? Porque el 7 significa plenitud. La plenitud. Recuerden que Dios hizo en 6 días su creación y el séptimo reposó, descansó. Número 7 significa la plenitud. Lo que aquí nos está diciendo es que Jesús es el único dueño absoluto de las iglesias en general, de toda iglesia. De Jesucristo, el dueño es Jesús. No es un pastor. El dueño no es un papa. No es un santo. Es Jesús. Él es el único dueño de las iglesias y Él es el único dueño de sus mensajeros, de todo pastor, de todo siervo de Dios que predica fielmente la palabra de Dios. Él es el dueño. Así que
la carta inicia con esto, con la descripción de Cristo, describiendo quién es Cristo y por qué esta iglesia debía obedecer. Porque quien estaba dando el mensaje es el mismo dueño de la iglesia. Veamos también en segundo lugar cómo hay una reprensión. No va a iniciar con elogios a la iglesia. Inicia directamente. Hemos visto los mensajes anteriores que utiliza elogios hacia sus iglesias, pero en esta ocasión no inicia con elogio. Por el contrario, inicia con una grande reprensión. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sardis era una iglesia que no estaba siendo perseguida. Aquí no se habla de que Sardis estaba siendo perseguida. Más bien Sardis, la iglesia en Sardis, estaba muy cómoda. Tenían toda la piel para ser una iglesia de Jesucristo, toda la piel. Pero habían dejado la esencia de lo que significa ser cristiano. Sardis pasó a ser una iglesia formalista. Una iglesia formalista es aquella iglesia que tiene todo para ser iglesia. Tienen el lugar para congregarse, tienen el lenguaje cristiano, tienen todos los medios, absolutamente todo, como tal es una iglesia. Pero la esencia la ha perdido, la esencia verdadera la ha perdido. No importa lo grande que pueda ser la iglesia, no importa lo avivada que diga ser, no importa el bullicio, pero en este lugar, pero no depende de todo este tipo de cosas, sino si realmente Dios, que pesa los corazones y que puede ver más allá de lo que nosotros vemos, Él dice que ha hallado falto. Él se da cuenta de que era una iglesia que, aunque decía estar viva, decía, nosotros somos un gran avivamiento. ¿Por qué? Porque miren la gente, miren cómo gritan. Un grito de júbilo y ¡bla! Un grito de guerra. ¡Bla! ¿Sí ve? Es una iglesia viva. No, pero para Dios, a Dios no le sorprende eso. A Dios no le impresiona ese tipo de shows. A Dios lo que le impresiona es corazones transformados. Así que la iglesia en Sardis se había vuelto una iglesia formalista. Igual que lo que pasaba con los fariseos en los tiempos de Jesús. ¿Cómo era el templo en los tiempos de Jesús? Lleno de sacerdotes, ¿cierto? Un lugar hermoso, lujoso. Multitudes acudían a Jerusalén, se llenaba la ciudad en días de fiesta. Personas comprando palomas, comprando animales para llevar al sacrificio. O sea, imagínense estar en los tiempos de Jesús y ver ese sinnúmero de actividades que supuestamente eran para Dios, para adorar. Pero ¿cómo lo veía ahora Jesús? Que pesaba los corazones, que sabía cuál era la intención del corazón. Él se dio cuenta que el templo no era una cosa más que cueva de ladrones en lo que se había convertido el templo. Bueno, o sea, por más de que las multitudes no significa que una iglesia esté bien. Eso no es el medio de calificar, y a veces pensamos que es eso, porque somos seres humanos y a veces nos dejamos llevar por lo que vemos, pero nuestros ojos no son como Superman. ¿Han visto las películas de Superman que tiene esa visión súper que puede ver más allá de las paredes? Nosotros no podemos verlo. Nosotros vemos lo de afuera, la cáscara, ¿cierto? Como cuando usted compra una fruta y la compra porque dice, uy, está deliciosa, se ve rojita esa manzana. Y cuando muchas veces, creo que a todos nos ha pasado, uno la muerde con esas ganas, ¡tra! Por dentro está podrida. Pero por fuera está bonita, pero por dentro está podrida. Entonces, Cristo
puede ver no solamente lo externo, nuestras apariencias, sino lo interno, lo que realmente hay en el corazón. Y a Sardis le faltaba la esencia. A pesar de muchas actividades que la hacían ver como una iglesia de Jesucristo. La descripción de la iglesia es como esta iglesia que está avivada, aparentemente, pero que en realidad está muerta. Todos hemos visto un cuerpo muerto, ¿cierto? Un cuerpo muerto es diferente a un cuerpo vivo. Una persona viva a una persona muerta es muy diferente. Una persona muerta, a pesar de que se maquille para el funeral, ¿no? A pesar de que se le eche rubor, ¿no? Se le vistan ropas nuevas, es diferente. Ver un cuerpo muerto es totalmente diferente. Cuando usted lo palpa, lo toca y dice, uy, está muerto. ¿Sí? El cuerpo se vuelve rígido, ya no es lo mismo, ¿no? El color de los ojos cambia. Poco a poco los olores ya de una persona muerta no son los mismos que una persona viva, obviamente. Bueno, así pasa con la iglesia. Una iglesia que dice que está viva, pero que en realidad está muerta, se percibe, se puede percibir. Hay iglesias que piensan, por ejemplo, que por tener una elevada ortodoxia o una elevada doctrina, están vivas. Pero a veces solamente son apariencias para demostrar que son una iglesia que sabe mucho. Pero eso no significa que está viva. Hay otras que están en el otro extremo, que son faltas en doctrina y mucha emoción. Es aquellas iglesias que gritan para todo y parece realmente que hubiera un gran avivamiento en esta iglesia, pero cuando usted ve el comportamiento realmente de las personas, no son personas transformadas. Son solamente emociones de momento o de domingo. Pero no hay transformación en los hogares, en sus vidas, no hay santificación. El evangelio carece en estas iglesias. Y es fácil caer en este terrible pecado. ¿Por qué? Porque el diablo, de hecho, no necesita atacar una iglesia como esta. Por el contrario, que ojalá crezca para el diablo, ojalá una iglesia como esa crezca, sea más numerosa, más gigante. Porque si puede tener una iglesia así, que diga que está viva pero muerta, mucho mejor. Que se extienda. Para el diablo es mejor que se extienda una iglesia de esas. Por eso no va a estar atacada. Y por eso Sardis mantenía en paz. Ustedes se dan cuenta, no está sufriendo. El Señor no le está diciendo aquí, tú eres una iglesia que ha sufrido, que has tenido paciencia, que has soportado. No. Sardis era una iglesia cómoda. ¿Por qué estaba cómoda? Porque igual que la historia de su ciudad, de Sardis, ellos pensaban y decían, es imposible que el enemigo se nos meta. Estamos bien. Entonces, notan la autoconfianza que uno puede llegar a tener confiando. Es que aquí vea cómo oramos, cómo tenemos reunión los viernes, cómo ayunamos, cómo hacemos vigilia, todo. Estamos bien. Yo creo que estamos bien. Pero se nos olvida lo más importante. Entonces, una iglesia puede llegar a tener un sinnúmero de actividades. Y aún así, estar muerta. Los fariseos tenían, y los saduceos, en tiempos de Jesús, tenían un sinnúmero de actividades. Se reunían en los templos, en las sinagogas, guardaban el sábado, que yo no puedo hacer nada, no puedo caminar cierta cantidad de kilómetros porque es pecado. Debo un sinnúmero de rituales. Yo antes de comer debo lavarme las manos para purificarme. Yo no puedo entrar a una casa de un gentil porque me contamino. Yo no puedo hacer esto porque me contamino. Yo no puedo tocar un cuerpo muerto porque me contamino. O sea, un sinnúmero de cosas. Y sin embargo, aún así, los fariseos también estaban muertos. Así como le pasó a la iglesia en Sardis.
El pecado sin arrepentimiento se vuelve una costumbre, se normaliza. El pecado endurece el corazón. Una persona que peca y no confiesa su pecado ante Dios, poco a poco se va endureciendo más el corazón hasta que al final lo acepta como algo normal. De hecho, hasta lo defiende. Y aún así, si se lo corrige, entonces prefiere más bien irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado endurece el corazón. Entre más permitamos de que el pecado no salga de nuestra vida, Él va a endurecer nuestro corazón. Y Él nos va a sacar, aún de la iglesia, de la mejor de las iglesias, nos puede sacar el pecado, ¿no? Recuerden el pecado de Judas. Estuvo con el mejor maestro y aún así lo alejó del mejor maestro. Su pecado al final lo destrozó. Un predicador dijo una vez: destruye tu pecado o el pecado te destruirá a ti. Y es una realidad. Destruye tu pecado o tu pecado te destruirá a ti. El pecado es como esa pequeña grieta por donde uno quizás dice, no, imposible que por aquí. Yo no creo que por este lado se me meta el enemigo. Pero Dios dice, sé vigilante. Sé vigilante. Las ciudades antiguas eran amuralladas para su protección. Además, no bastaban las murallas, sino que era necesario establecer unas torres de vigilancia, donde se ubicaban personas. O sea, colocar unas murallas en una ciudad no era suficiente en los tiempos antiguos. Se tenía que colocar no solamente las murallas, sino personas pendientes para que no se tomaran la ciudad. ¿Y qué hacían? Torres. Grandes torres donde se ubicaban los centinelas o los vigilantes o la seguridad, la guardia, como la quieren llamar. O los atalayas, ¿no? Es otra palabra que utiliza la Biblia, es lo mismo. ¿Y para qué? ¿Cuál era la función de ellos? La función de estos centinelas, de estos vigilantes, era dar una alerta hacia la ciudad en caso de ver al enemigo. Si el enemigo se aproxima, alcanzo a avisar a la ciudad, hay alistamiento de los ejércitos y la ciudad se prepara para repeler el ataque del enemigo, para que no entre el ataque del enemigo. Pero ¿qué pasaba si los vigilantes estaban dormidos? O no había vigilantes. Si no había vigilantes, pues obviamente era una ciudad insegura. Por lo general se ubicaban 4 turnos de guardia de 3 horas, de 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3 y 3 a 6, ¿no? A esto se le llama vigilias. 4 vigilias en una noche. Y se hacían sus relevos de la guardia. Por eso, y en este contexto es que Dios está diciendo aquí a la iglesia, sé vigilante. No se confíen. Porque por falta de vigilancia en la iglesia, por falta de personas que tengan discernimiento en la iglesia, entraron o la iglesia se permeó de falsas doctrinas. Comenzaron a entrar por un lado, por otro lado, y no había nadie que informara, nadie que pudiera repeler el ataque del enemigo. Y ahora, por esas grietas, el enemigo entró y ahora la iglesia estaba muerta. Fue lentamente que la iglesia va muriendo, porque una iglesia no muere de la noche a la mañana, una iglesia muere lentamente. La iglesia necesitaba corregir ese error. Necesitaba. ¿Por qué? Porque habían unas pocas cosas que aún quedaban vivas, pero ya estaban muriendo. Y el Señor le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Afirma las cosas que están para morir. Sé vigilante, vigila, establece vigilantes. No te duermas. Mantén vigilante.
Pero también hay una invitación al arrepentimiento. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor les manda a recordar, la solución está aquí. Primero, arrepentirse. Cuando una iglesia se arrepiente, reconoce lo que está mal. No dice, bueno, yo necesito arrepentirme de esto. Esto que estamos haciendo no está bien, debemos corregirlo. Y les dice, acuérdate de lo que han recibido y oído. ¿Qué es lo que la iglesia de Sardis había recibido de parte de Dios y había escuchado de parte de Dios? El Evangelio. El Evangelio. Una iglesia debe volverse siempre al Evangelio. Y es necesario siempre volverse al Evangelio. La iglesia es llamada columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe guardar la verdad y debe predicar la verdad y debe anunciar la verdad. Un mal síntoma de una iglesia o que una iglesia se está muriendo es cuando usted en la iglesia no escucha el Evangelio. Usted escucha de emociones, usted escucha de prosperidad, las 10 claves para ser próspero, para tener abundancia. Es una iglesia que quizás salta mucho, hay muchos jóvenes, hay muchos adultos, hay de todo, pero no escucha el Evangelio. ¿Por qué? Porque pasa a ser una iglesia que quiere agradar a las personas y la manera en que busca agradar es tratar de no que las personas no se sientan mal. Y una cosa que hace el Evangelio es hacernos sentir mal. Cada vez que escuchamos el Evangelio, nos sentimos mal, nos incomodamos. Eso es lo que hace el Evangelio. Precisamente eso es lo que hace el Evangelio. Sentimos la espada del Señor, que realmente penetra en nuestro corazón y nos incomodamos, me incomoda. Yo cada vez que vuelvo al Evangelio, digo, sí, esto estoy haciendo mal. Y necesito otra, todos los días necesitamos el Evangelio. Entonces, la iglesia debe proteger esa verdad del Evangelio. Debe ser guardiana de la verdad, una verdadera iglesia. Pero si una iglesia vende lo más importante que tiene, el Evangelio, esa iglesia puede crecer en número. De hecho, una gran estrategia para crecer que establecen estas nuevas iglesias que están saliendo hoy en día, que se llaman las iglesias emergentes, es precisamente el no anunciar el Evangelio, no hablar del pecado, no hablar del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque eso suena ofensivo para las personas y lo que la gente quiere, lo que este tipo de iglesias quieren es acumular gente. Pero no las van a poder acumular si al joven que está pecando le dicen que lo que está haciendo es pecado. Pues obviamente, porque va a alejar a las personas, dicen. Y esa es la visión que tienen estas iglesias, que sí, saltan, brincan, luces, sale humo, un culto es un concierto gigante, pero son iglesias ante Dios muertas, porque han vendido lo más importante, que es la verdad del Evangelio. Y nadie puede venir al Señor si no se arrepiente de sus pecados. Por eso el Señor dice, si ustedes no se despiertan, yo voy a hacer algo. Yo voy a venir como un ladrón. No porque Dios esté diciendo yo soy un ladrón, sino dice como un ladrón en la noche. ¿Y cómo viene un ladrón? Un ladrón se prepara. Viene en el momento que menos lo espera. El ladrón, por lo general, para robar siempre escoge la noche, porque en la noche todo el mundo está durmiendo, ¿cierto? Entonces, si esta iglesia sigue dormida, el Señor dice, yo voy a venir sobre ustedes. Obviamente está anunciando un juicio sobre la iglesia.
Como Él es el dueño, como Dios es el dueño, como Cristo es el dueño de su iglesia, entonces Él puede juzgar a una iglesia y aún apagar esa antorcha, porque es una antorcha que ya no está brillando, ¿no? Las iglesias en Apocalipsis son comparadas como esas antorchas, como una antorcha. Una antorcha brilla. Usted no tiene una antorcha debajo de la cama. Usted tiene una antorcha para alumbrar. Pero si esa antorcha ya no está alumbrando, es decir, si una iglesia ya no está anunciando el evangelio, estar en una iglesia y estar en el mundo pasa a ser lo mismo, entonces el Señor dice, yo voy a acabar con esa iglesia. Igual es mía. Así que la solución estaba disponible, el arrepentimiento. Pero también hay algunas personas dentro de Sardis, en la iglesia de Sardis, que no habían manchado sus vestiduras. Verso 4 dice, pero tengo unas pocas personas, pero tienes unas pocas, no dice las muchas, dice pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ustedes han escuchado que muchas personas dicen, a mí no me gusta ir a una iglesia, porque esas iglesias son llenas de hipócritas, ¿no? Y aunque eso a veces es verdad, también es verdad que aún en las peores iglesias hay personas que no manchan sus vestiduras, que no se contagian del pecado de otras personas, que siguen fieles aún a pesar de que no están en la mejor iglesia, con la mejor doctrina. Hay personas que tienen el discernimiento necesario para permanecer fieles al Señor, a pesar de. Entonces, el Señor también elogia, no toda la iglesia, sino a unos pocos que no se mancharon y que estaban en la iglesia y decían, esto está mal. Tal y como le ocurrió a Lot, que a pesar de que toda esa ciudad, Sodoma y Gomorra, estaba llena de pecado, llena de inmundicias, aún su propia familia, Lot desesperado, porque no había un justo, solamente Lot, ¿no? Sabía guardarse. Qué difícil es guardarse cuando lo normal es el pecado. Es difícil. Es difícil hoy en día para los jóvenes, por ejemplo, guardarse del pecado cuando lo normal es el pecado. Pero en Cristo es posible. Así como lo hicieron estas personas, se puede. Se puede ser fiel al Señor a pesar de las circunstancias en las que vivamos. Igual como lo hizo Josías. ¿Recuerdan la historia de Josías? Se puede marcar la diferencia en medio de una generación pecaminosa. En tercer lugar, la exhortación a escuchar. El que tiene oído, o así finaliza, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, estemos atentos a lo que el Espíritu nos habla. Note, dice a las iglesias. Es un mensaje para todas las iglesias, para todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros allí podemos estar pecando en el momento que no anunciamos el Evangelio, en el momento que lo diluimos, que lo queremos presentar mejor. Es que el Evangelio debería presentarse más liviano. Y para alivianarlo, quitémosle palabras de pecado, llamémosle errores, deslices, no. O disculpas. ¿Saben qué es una disculpa? Es querer hacer algo, es hacer algo sin quererlo. Eso es una disculpa. Pero pecado es haber hecho algo y queriendo haberlo hecho. Es reconocer que yo he pecado porque yo quise hacerlo. Es tomar la actitud que tuvo David cuando pecó. Dijo, yo he pecado delante de ti, yo pequé porque quise, yo lo hice, yo. No me voy a justificar. Eso hace el arrepentimiento.
La disculpa dice, ay, qué pena, no quería hacerlo. No, necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Al que venciere, el Señor le promete vestiduras blancas y no borrar su nombre del libro de la vida. Y que le confesará delante del Padre y delante de sus ángeles. Estas palabras son muy motivadoras. Es la recompensa para quienes sigan fielmente al Señor. Vestiduras blancas, porque Cristo ha quitado nuestro pecado. Recuerden que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y cómo puede venir por una iglesia sin mancha y sin arruga si somos pecadores? Pues porque Cristo, quien cree en Cristo, le es limpiado su pecado. Es la única manera de estar limpio. Porque todos pecamos, todos los días fallamos, todos los días fallamos, todos los días necesitamos arrepentirnos. Entonces, ¿cómo podríamos estar blancos? Pues porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados. Amén. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, serán como la blanca lana. El Señor quitando nuestros pecados. Las vestiduras blancas también representaban alegría en los tiempos antiguos, victoria y pureza. Y eso es lo que significa para nosotros, mantenernos puros. Es difícil. Mantenerse puro en un mundo pecador es difícil. Se necesita luchar, se necesita ser vigilante, se necesita revisar nuestras grietas. Se necesita ver cuáles son nuestras grietas para mantenerlos fieles al Señor. Fácil no es, pero en Cristo es posible. Además, nuestros nombres no serán borrados del libro de la vida. No porque el Señor esté allá con un borrador. Este pecó, tirémosle borrador ahí, corrector. Se arrepintió. Otra vez escribámosle el nombre aquí. No se trata de eso. No es Dios allá borrando con un corrector o con un borrador ahí tachando Hoy la embarró. Borrémoslo aquí. Hoy se portó bien. Bueno, escribámoslo otra vez. No se trata de eso, sino que es una promesa de seguridad. Que quien está verdaderamente en Cristo, aferrado, guardándose y vigilante, Él nunca borrará ese nombre. Jamás será borrado su nombre del libro de la vida. Y estar escrito en el libro de la vida significa ser salvo por siempre. Es una promesa de seguridad del Señor. Así que tengamos cuidado, hermanos. Tengan cuidado porque una pequeña grieta no parece ser ofensiva. Sin embargo, el pecado entra por esa grieta cuando no se vigila. Pregúntese, ¿qué grietas hay en su vida? Así el pecado poco a poco cauteriza la conciencia. Es decir, un pecado recurrente al final ya no parece pecado. Al principio, una persona cuando peca, siente dolor, se siente culpable, pero lentamente comienza a verlo como normal si continúa con ese pecado. Es como un vicio, como una droga, que al principio una persona consume una droga o se toma un trago y al principio lo quiere vomitar. ¿No? Una persona, por ejemplo, cuando toma un trago, puede tomarse un ron y al principio hace caras. Le provoca escupirlo cuando nunca lo ha probado. Pero ¿qué pasa poco a poco? Ya comienza a verlo normal. Y luego le gusta, y luego el mismo cuerpo le pide. Así mismo es el pecado. Entre más pequemos y no nos arrepintamos, en lugar de desecharlo, luego nos queda gustando. Y hasta luego el pecado toma el control, toma el volante, el timón de nuestra vida. ¿Ven? Así funciona el pecado. Por eso debemos tapar todas aquellas grietas. Solo Cristo
puede librarte del pecado. Si Él te toma, no te soltará. Cristo es la verdadera fortaleza en quien usted puede estar seguro. Aférrese a Él. Ponga su confianza en Él. Él murió por sus pecados. Él entregó la vida por cada uno de ustedes. El único en quien usted debe confiar es en Él. Como iglesia debemos entender que la seguridad de la iglesia, de esta iglesia, no puede estar fundamentada en nuestras propias fuerzas. Es que en esta iglesia tenemos todo, hay quien cante, hay quien lea la palabra, eso no nos garantiza nada. Eso no garantiza que seamos una iglesia viva. ¿Qué es lo que garantiza que esta iglesia continúe viva? Que no vendamos el evangelio, que permanezcamos siempre siendo luz, predicando el evangelio. Que muchas veces, cuando una iglesia tiene que corregir, que se ha desviado y tiene que enderezarse, cuesta. Y cuesta a veces inclusive que la iglesia se vacíe. Pero es necesario. Pero es necesario. ¿Cuántas iglesias les ha costado mucho volver al evangelio? Porque al volverlo, las personas se han ido. Pero es necesario. Es necesario, porque el Señor viene por su iglesia. La manera de conocer si una iglesia está viva no es por la cantidad de actividades, no es por si se llena o no, sino si verdaderamente en la iglesia hay vidas transformadas. Esa es la manera en que se pesa. Por el fruto que está dando la iglesia. No cantidad de personas, sino fruto de vidas transformadas. De que cuando salimos de aquí, no somos unas personas diferentes aquí a cuando estamos en nuestras casas o trabajos. Que aquí pueda hablar palabras de Dios, decir Dios te bendiga hermano, Dios te guarde, estoy orando por ti, y salimos de aquí o a nuestros trabajos o a donde desempeñamos nuestras labores del día a día y somos groseros, somos maldicientes, somos fornicarios, adúlteros, lo que sea, que hagamos en secreto. Porque entonces no está habiendo transformación. Entonces, una verdadera iglesia se conoce realmente por la verdad del evangelio. Velar significa estar despierto y es una condición espiritual, de disciplina espiritual y de amor. El Señor quiere que usted vele y no se duerma. No sea que el Señor un día lo sorprenda a usted y Él venga como un ladrón en la noche, sin aviso. La vida es corta, hermanos. Un día una persona podría decir, no, pues yo voy a pecar otro tiempo, como dicen algunos, voy a disfrutar de la vida, entre comillas, y espero, ya después me arrepiento. ¿Qué sabe uno si al otro día va a amanecer? ¿Qué sabe si no voy a tener un accidente? ¿Cuántas personas? Voy a utilizar este ejemplo, aprovechar para pedirles que estén orando por Venezuela, por la situación tan trágica. Es triste ver esas imágenes de personas como nosotros siendo sacadas de los escombros, atrapadas en los escombros, niños saliendo de ahí. Pero eso nos enseña también de lo falibles, lo débiles que somos como seres humanos, que podemos tener seguridad hoy y decir, estoy bien, después me arrepiento, pero cuando viene algo como eso, no da tiempo a nada, ni siquiera de arrepentimiento. De hecho, una persona que no se quiera arrepentir hoy estando con vida, difícilmente va a querer arrepentirse en el momento de su muerte, porque su corazón se habrá endurecido más y más.
Por eso, hermanos, el tiempo de arrepentimiento es hoy. Y este mensaje a las iglesias nos enseña y nos ayuda a ver no solamente de ventanas hacia afuera, sino de estas ventanas hacia acá dentro de nosotros. Por eso es tan importante este mensaje para hoy en la iglesia. Que notemos cuáles son nuestras grietas. Que notemos si realmente estamos predicando el evangelio. O solamente estamos preocupados si la iglesia se llena, no se llena, porque esa no es una buena señal. La buena señal es que el evangelio esté siendo predicado. Que nuestras vidas realmente sean otras, diferentes. Crecimiento. Perfección, no, pero sí un crecimiento. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana, agradecer por el mensaje al Señor, que no solamente le ha dado a Sardis, sino a Río de Sanidad también. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia, por este mensaje tan hermoso, Señor, para nosotros hoy. Lo fue y seguramente lo fue de gran bendición para aquella iglesia en Sardis, en aquel momento, recibir una carta con tan dura reprensión. Pero a veces es la única manera, Señor. Tú no puedes felicitar a una iglesia que está muerta. Señor, si nosotros hemos llegado a esa condición de decir que estamos vivos, pero realmente somos una iglesia muerta, te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a velar y a ser vigilantes, a no dormirnos, a custodiar la verdad del Evangelio, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, porque no somos una iglesia perfecta. Si algo sabemos es eso, que no somos perfectos, que no somos una iglesia perfecta. Por eso te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que muchas veces hemos pecado, muchas veces hemos fallado, muchas veces no hemos sido vigilantes, no hemos sido diligentes como iglesia, y te queremos pedir perdón, Señor. Lávanos con tu sangre, límpianos para que tengamos vestiduras blancas, puras, resplandecientes, para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, Señor. Que tengamos esa certeza, Señor, de que en Cristo llegaremos hasta el final. Y así como te confesamos hoy aquí en la tierra, tú nos confesarás delante de tu Padre que está en los cielos. Hemos orado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Voy a pedir, hermanos, que si alguien ha traído su ofrenda voluntaria, la traiga a este lugar, sí.